Silencio. He edificado mundos enteros con mi silencio. Me he refugiado en mentiras ideadas con el tuyo. Ese silencio antinatural, incómodo, impuesto, a la espera de ser callado de una vez por mis palabras. ¿Pero acaso no calla quien algo teme? Quizá yo callaba porque temía, mientras que lo que tú temías era esa misma ausencia. Temor al silencio tenías. Qué profunda grieta abrió ese miedo. Porque temer el silencio es temer el vacío, es temer la caída, temer el abismo de ir hasta el fondo. Temer el silencio es temer el hueco, temer lo incorpóreo, lo que es mudo, lo que no contiene, es temer el espacio entre dos cuerpos. Temer el silencio es temer la inercia, la incertidumbre en el pecho, es temer la sombra, es temer el reflejo. Temer el silencio es temer a lo eterno. Hola ratones de biblioteca, Somos las lectoras de Waterhall. Y hoy os traemos un vídeo muy especial para nosotras. Bueno, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de un libro muy especial para nosotras, que es Punto de Pérdida, que lo ha escrito Nuria. Es un poemario que ha escrito ella y nosotras, ella es la madre de esta maravilla, y nosotras somos como las comadronas. Comadronas y tías, a la vez las dos cosas. Sí, porque hemos asistido a todo el proceso creativo, lo cual ha sido un privilegio absoluto, ¿no? Todo a su nacimiento, a cómo ha sido el recibimiento. Ha tenido la oportunidad de estar 2 días firmando en la Feria del Libro, que eso es, no podemos estar más orgullosas de ello, o sea, es que es tan emocionante. Y bueno, pues el ver cómo ella ha ido escribiendo los poemas, cómo ha luchado por publicarlo y demás, nos hace muchísima ilusión. Así que vamos a hablar un poquito con vosotros y con ella. Y vamos a ir contándoos un poquito de qué va, qué vais a encontrar en este poemario, cómo ha sido el proceso creativo y demás. Entonces, así un poco por empezar, Nuri, cuéntanos también, o sea, ¿tú cómo te has sentido de la Feria del Libro? Porque es como, yo creo, un poco el sueño de cualquier escritor. Escritor, yo creo. Ha sido muy raro, porque hace justo un año me decía Sara que ella me visualizaba en un año firmando en la Feria del Libro, y yo le decía, ¿pero firmando qué? Si yo no he escrito nada. Y como esto ha sido algo que ha ido muy rápido, pues ha ocurrido, ¿no? Y no sé, para mí ha sido una experiencia muy especial, sobre todo el primer día, porque vino muchísima gente a la que quiero muchísimo, que estaban ahí, gente a la que hacía años que no veía, pero sobre todo el estar detrás de la caseta, dentro de la caseta, detrás de la caseta. Bueno, detrás de la caseta sí para entrar. También, sí. Que fue curioso. Pero el estar dentro de una caseta nunca había estado, y es muy curioso el estar desde el otro lado. Porque, no sé, a lo mejor yo esto hablaba con gente que era de fuera de Madrid y yo creo que no lo entendían tanto, pero cuando eres de Madrid y desde que eres pequeñita, ¿no? Te han llevado a la feria todos los años, es un lugar muy especial, por lo menos para mí lo es, y desde que tenemos la cuenta, además, cuando las semanas de feria también es un momento en el que vamos varias veces, desvirtualizamos a gente a la que conocemos pues a través de Booktube, a veces se está convirtiendo más en un evento para nosotras, ¿no? Además hay muchos eventos literarios, a veces vamos a algunos. Y el poder participar de forma activa, es decir, no como lectora, sino como autora, pues ha sido algo muy bonito. Me ha gustado mucho. Y también agradezco a la editorial, a Liar Ediciones, por haberme puesto un segundo día. Porque no, eso sí que no me lo esperaba. Entonces ya dije, bueno, no, estoy alucinando ya por completo. Pero sí. ¿Y cómo te sientes con la acogida que está teniendo el libro? Pues a ver, de momento, es verdad que salió hace poquito, salió en mayo y todavía no hemos hecho todavía presentación, que bueno, vendrá en breve, luego os contamos, pero es cierto que de momento la gente que se lo ha leído sí que me ha dado una crítica, bueno, pues que yo diría positiva. Es verdad que también hay mucha gente que me quiere mucho, entonces ahí yo digo, no sé tampoco si es porque al final cuando te dan una opinión de familiares o de amigos, no es que no me parezca válida, porque por supuesto lo es, pero sí es cierto que no hay a lo mejor tanta gente que no me conozca y se lo haya leído, y a mí me interesa también el tener esa opinión, ¿no? El que opina alguien que pues totalmente fuera de mi entorno o que no me conozca de nada,
simplemente de qué les parece la obra, ¿no? Contadnos si lo habéis leído, por supuesto, en comentarios, o nos podéis mandar un mensaje directo en Instagram, porque estamos muy interesados en escuchar vuestras opiniones. ¿Y dónde puede la gente comprar el libro? Pues ahora mismo lo podéis pedir en la web de la editorial, de Aliaria Ediciones. Que os pondremos el link. por Sí, algún pondremos sitio. el link, no sé si pueden ponerse el link por aquí, pero por supuesto en la En la descripción cajita de información lo tendréis, tenéis. tendréis todo, tendréis datos, o sea, los datos editoriales del libro, ¿no? Desde el nombre exacto, editorial e ISBN, como la dirección de la página web, para que podáis comprarlo si queréis. Y luego también está en varias librerías, creo que hay que pedirlo, pero bueno, en todos tus libros, por ejemplo, sí que viene en todas las librerías en las que está. Sé que como Aliaria Ediciones ellos son de Granada, entonces me parece que en algunas librerías de Granada sí que lo podéis encontrar en físico, es decir, de ir a la librería y que esté ahí. Pero en las que son, por lo menos en las de Madrid, yo creo que está en varias, pero lo tienes que pedir, me parece. Pero vamos, sí que es verdad, y sí que hay gente de mi entorno que me dijo, oye, pues lo he pedido a tal librería y ya lo tenían, lo han tenido enseguida, así que no es difícil de conseguir, la verdad. Y para nuestros seguidores de Latinoamérica. Pues ahí lo veo un poco más complicado, es verdad que sí lo he visto... En Amazon, a lo mejor. Sí lo he visto en Amazon, no sé si había un ejemplar, los ejemplares, pero sí lo he visto. De hecho, una seguidora que me escribió, Sara, yo se lo dije, que a lo mejor lo buscará en Amazon, pero no sé, al final la tengo que escribir, no sé al final si lo puedo conseguir. Sí, porque con el tema de luego envíos Porque y demás, para envíos distribución internacionales internacional es una complicado. cosa más complicada. Sí. De todas formas, si se produce algún avance en este sentido, os mantendremos también informados. Bueno, y contado todos estos datos más técnicos, vamos a hablar del libro. Entonces, Nuri, cuéntanos qué vamos a encontrar en Punto de Pérdida, o cuál es el tema del libro. Pues el tema del libro, y lo pone un poquito aquí, nos cuenta el recorrido, ¿no? Yo lo he titulado Punto de Pérdida, porque es ese momento, o ese instante, en el que dos trayectorias que parece que se están acercando convergen durante un instante y luego pues resulta que no van hacia la misma dirección, ¿no? Cada uno va para un lado. Entonces lo que yo he llamado un no algo. Ahora actualmente hablamos mucho de los casi algo, que también es algo como que es un poco difuso porque algunas personas lo definen de una manera, otras de otra. Para mí un casi algo pues son dos personas que parece que tienen cierta química o parece que tienen cierta atracción o parece que los dos se gustan, pero nunca pasa nada, ¿no? O sea, es que para mí eso es un casi algo, ¿eh? Hay gente que lo define de otra manera, pero yo lo definiría así. Y eso puede resultar muy angustioso, ¿no? Porque son situaciones que puedes estar así semanas, meses o incluso años con esa incertidumbre y a lo mejor esa incertidumbre nunca se resuelve, ¿no? Eso también es un tema muy interesante, también me daría para escribir sobre ello bastante. Lo que yo he llamado un no algo es una no historia, ¿no? Es una historia que parece que va a empezar, que de hecho se inicia, hay un acercamiento. Entonces ahí sí que se da a entender que sí hay un interés por ambas partes, pero justo es ese acercamiento el que hace que todo se disuelva. No sé si me estoy explicando bien. Sí, Yo creo que sí. Entonces, es verdad que yo no sabía si quería... O sea, yo no sabía que quería escribir sobre esto. Es verdad que últimamente, y además lo habéis visto en mis lecturas, sí estoy leyendo mucho sobre el amor, sí estoy leyendo mucho sobre el amor, sobre el deseo. Son temas que están presentes últimamente en mi vida y también en mis intereses literarios. A mí me empezaron a salir poemas pues en primavera, verano del año pasado, que al final todos tenían cierto fondo común. Y entonces fue en verano, ¿no?, cuando me di cuenta de que a lo mejor le podía dar una forma a esos poemas que me estaban saliendo. Y entonces fue cuando se me ocurrió a lo mejor dividirlo en partes y contar una historia. Bueno, una nueva historia, ¿no? Porque al final es una historia sobre algo que no ocurre o que casi ocurre, ¿no? Pero que no llega a darse por completo, no llega a vivirse por completo esa historia. Y por eso también la estructura que tiene el poemario. Tú, Lucy, ¿cómo viviste cuando empezó Nuria a mandarnos sus primeros poemas? Porque claro, hay que decir que Nuria al principio nos mandaba sus primeros poemas como elementos sueltos. Es que además como que esto todo coincidió, Nuria venía como de una época muy agitada vitalmente, había habido como cambios vitales en su vida gordos y entonces eso había como de alguna forma catalizado en un momento súper creativo. O sea, Nuria siempre ha escrito, yo creo, y Sí. siempre hemos tenido, no en plan de Nuria es una persona que escribe,
pero como que de repente en unas semanas empezó a escribir mucho. Y empezó a escribir cosas que desde nuestro punto de vista evidentemente ignorante, pero joder, somos gente que lee mucho, bastante, pues era como, esto es muy bueno. Pero eran poemas al margen de esto, pero era como una época de repente súper creativa, y entonces empezaron a ver una serie de poemas donde había un tema que claramente los unificaba un poco. Que al principio eran poemas sueltos, pero cuando luego Nuria nos dijo que quería, o que como que creía que estaba conformando un poemario con ellos, pues realmente nos dimos cuenta que tenía muchísimo sentido. Sí, yo me acuerdo de los primeros poemas que mandó. Yo hay que decir que habitualmente no leo poesía. Y en eso coincido mucho con Nuria, que creo que la poesía es algo que te tiene como que atravesar, te tiene que llegar. Y yo entiendo que Nuria es mi amiga, pero es que yo leo los poemas de Nuria y es que me atraviesan por completo. Y de verdad, es de forma objetiva. O sea, cuando he escrito algún poema que no me ha gustado, yo se lo he dicho en plan de esta parte del poema me gusta menos o tal. Yo creo que en ese sentido sí que hemos sido críticas. Sí, yo creo que ahí sois bastante sinceras. Y se lo hemos dicho abiertamente. Es cierto que en general son muy buenos y rara vez yo creo que te hemos dicho esto no nos gusta o tal, pero cuando ha habido algo que no nos ha gustado se lo hemos dicho, ¿no? Lucy y yo veíamos los poemas que nos iban mandando y eso, que tenían como esa raíz, ¿no? Común. Y ya cuando empezaste a dar forma al poemario, yo es cuando empecé a decir, aquí va a salir algo bueno, ¿verdad? Yo no sé, es como que cuando empezó... Porque además enseguida empezó a coger forma y a coger la estructura, que luego ha ido mutando un poco, pero a coger la estructura y la forma que tiene. Y aunque luego ha habido variaciones, en cuanto empezó a dotarle de esa forma, ¿no? Como que fue como, es que tiene mucho sentido. Sí. Sí, yo me acuerdo además que hice un documento, ¿no? en Drive que os di acceso. Lucía me hizo la corrección ortotipográfica, que eso estaba súper bien. Cuando luego pasamos a la editorial el manuscrito, es que apenas me tocaron nada, me tocaron muy poquito porque previamente había pasado por el filtro de Lucía y se notaba. Es verdad que sí hubo ciertos cambios, porque yo hubo ciertas cosas que quería incorporar al poemario, y yo me acuerdo que fue mi amiga María Alemani que me dijo, no metas eso. Eso sácalo del poemario. Que os acordáis que eran como unos textos tachados, sí, que estaban tachados, que era como un poco meter, ahí era como que yo intentaba meter parte del proceso creativo dentro del poemario, ¿no? De cómo me haya sentido, no sé, pero ahí sí que me dijo, eso no lo metas, táchalo, y yo lo tuve ahí unos meses en barbecho, hasta que ya un día cogí y dije, venga, voy a quitar cosas que no, ahí le hice caso y cambiar un par de cositas, añadí algún poema que faltaba y ya se quedó ahí, ¿no? Pero es verdad que sí que me ayudasteis mucho, ¿no? O sea, lo que pudierais ver, lo que pudierais leer, lo que me dierais vuestra opinión sobre algunas cosas. Sobre la estructura también. Sí, al final entiendo que no es es fácil. Tú lo estás haciendo, creando, pero claro, a veces no es fácil ver si desde fuera tiene sentido esa estructura, ¿no? De la que tú estás queriendo dotar. Sí, el orden a lo mejor de algunos poemas. Recuerdo que te dijimos, a lo mejor quedaría mejor antes o después. Pero al final estaba bastante... Yo creo que tú tenías las ideas como muy claras en algunas cosas. Y a mí me da la sensación de que ha sido un proceso creativo como muy trabajado, pero a la vez como bastante rápido. Sí, o sea, como que ha sido súper rápido, realmente. Sí, ha sido tremendamente rápido y todavía no me lo creo. Y luego también el proceso de mandar el manuscrito, que me aceptaran o sea, que me describieran de alguna editorial diciéndome que querían publicar y yo decir, bueno, al final... firmé con la editorial que más me gustó y con la que mejor me ha tratado, sinceramente. Ha sido muy rápido. Y de repente el libro publicado. O sea, no sé si súper rápido. Todavía no me lo creo. Sí. Yo os quería hacer una pregunta a vosotras. Y a mí me gustaría saber si tenéis algún poema o alguna parte dentro del poemario favorita. Si no lo has movido, el marcapáginas estaba en esa página. Creo que no lo he movido. Sí. La de... Una certeza. Sí, o sea, luego hay otras... O sea, que está aquí es como... Sí, es que, luego hay como muchos fragmentos que es como, pues este fragmento me parece increíble, pero este poema me gusta mucho. Yo creo que sí. De hecho, por eso está puesto el marcapáginas en esta página. Pero me refiero, ¿te gusta lo que es el poema introductorio o el poema en sí? El que empieza aquí. Me gusta, pero me gusta mucho el poema introductorio. De hecho, es que ahora tenemos que hablar de la forma porque me gusta mucho que toda tiene la una parte maquetación introductoria. Sí, Tiene una vale. maquetación.
que es el que le gusta a Lucía. Sí, que lo se recite llama- Nuria, porque yo no sé recitar, que es como ella, es... Empieza con una especie de previo al poema que se llama Una certeza y dice que de todo ese tiempo que se me dio y yo empleé en pensarte, no hubo un segundo tuyo que fuese mío. Minutos, horas, días enteros, que míos eran, fueron a ti. Mientras que tu mismo tiempo no encontró espacio que me quisiera como habitante. Es que es precioso, es que es precioso. ¿Y tú, Sara? A mí el que me gusta es el del vacío y el silencio. La parte No sé, de el vacío, del es que vacío, claro, el es del una agujero, parte. el El del del agujero, agujero. bueno, empieza aquí. Es que empieza aquí, de hecho, justo es la aquí empieza lo que es el continuación poema. del... Sí. Nosotras siempre estructuradas Sí, y en sí, orden. me encanta. Ese es uno de mis favoritos. Tengo muchos que me gustan porque el de silencio también es muy bonito. Sí. A mí me gusta mucho Silencio. Me encanta, pero este me parece como muy desgarrador. Es que este poema entero, tanto la parte previa como luego la parte, el poema en sí, creo que a mí me gusta muy especialmente porque es como que te atraviesa muchísimo, es como muy visceral, no en la parte violenta de la palabra visceral, sino en la parte de que te remueve por dentro. que Es como aparte- que te atraviesa mucho. Es un poemario que habla de una cosa que yo creo que todos hemos vivido alguna vez en la vida. Sí, entonces es muy fácil que te... Entonces yo creo que es muy fácil que te cale, que te onde, que te recuerde. Es un sentimiento... O sea, es como que es muy fácil que entiendas el desgarro del que te están hablando. Es una lectura casi física. O sea, es física. Entonces, creo que hay que tener mucha habilidad para conseguir eso. Y no es porque sea mi amiga, de verdad, lo repito, no es porque sea mi amiga. O sea, es que yo la poesía me cuesta mucho entrar y yo en este poemario he entrado de cabeza y sigo sumergida en él y no voy a salir nunca. Me voy a quedar ahí porque me apetece. De verdad, o sea, es como tan... ¿Os acordáis cuando hablábamos de Fernanda Melchor, que era como una experiencia casi física? Pues a mí con Punto de Pérdida me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que es que lo estás leyendo y es como si te hiciera una operación a corazón abierto. O sea, Sí, es o sea, a como... mí me gusta mucho porque creo que habla de un tema que todos hemos vivido alguna vez en la vida o casi todo el mundo. Entonces creo que este poemario tiene la virtud de hacer que recuerdes de una forma física un dolor que todo el mundo ha experimentado en la vida y que aunque esa herida tuya ya esté cerrada y más que curada y más que restañada, como que el poemario es capaz de abrirla otra vez y hacer que recuerdes y experimentes otra vez ese dolor que en este caso a lo mejor no es propio y te es ajeno, pero al mismo tiempo, como es un sentimiento tan universal, a través de lo ajeno puedes reexperimentar también lo propio. Y creo que es una cosa que aquí de repente sale como supernatural, pero que evidentemente no es fácil de hacer y no es algo que salga naturalmente. Pero queda como, no sé, es que queda, parece como muy orgánico. Sí, parece como muy orgánico y como algo sacado directamente de dentro, que evidentemente no lo es, pero es capaz de transmitirte eso, ¿no? Como esa Es que a mí esa naturalidad. de este poemario una de las cosas que me gustan es que tiene un hilo conductor muy obvio y que está muy bien hecho. No es como el típico poemario que te lees, bueno, yo aquí, la que ha leído 20.000 poemarios, pero bueno, que hay a lo mejor que dicen, no, es que este poemario va sobre, yo qué sé, la muerte. Y son como poemas sueltos que tratan la muerte, pero no es una estructura de hablar del duelo, de hablar de no sé qué. No tiene... Aquí tú sí que encuentras... Tú puedes seguir una historia. Sí, hay una historia que tiene un principio y un final. Y a mí eso, al final, también... Yo soy lectora fundamentalmente de narrativa y creo que tiene un valor añadido esto, ese hecho de poder seguir esa historia. Sí, hay como un punto ahí de hibridación. Y luego me gusta que cuando digo que es como que resulta muy natural dentro de lo que te está contando, no quiere decir que al mismo tiempo no tenga un lenguaje que creo que es complejo. Sí. Creo que tiene un lenguaje complejo, una forma muy trabajada, pero de alguna forma a mí no me resulta artificioso. No. Además, al final ahonda en ideas que son sentimientos, ideas como muy abstractas, ¿no? Que no son tangibles en sentido literal, ¿no? Y no sé, es que está muy bien hecho. No. Es que, o sea, es que tú lo lees y puedes llegar y ahondar sobre esos sentimientos que son más abstractos, o esas ideas, o esas emociones, ¿no? Que al final es mucho más difícil ponerles un nombre o ponerles una etiqueta, odio esa palabra, pero bueno, o darles una definición, y Nuria lo consigue a través del poema. Sabes perfectamente de qué te está hablando. Aunque
¿sabes? Sin ser directa y explícita. No sé si me he explicado, yo creo que no. Yo creo que sí. Sí, me he explicado. Pues Está- es que para mí o sea, el poder hablar de esto o sea, estoy nerviosa. ¿Sabes? Yo sí que estoy nerviosa con lo que me estoy diciendo. Para mí es importante, hay dos conceptos que para mí son importantes que estudiar en este libro, que son, bueno, y porque estaban en los poemas ya, ¿no? Que uno es la espera y otro es el vacío posterior a la espera cuando sabes que estabas esperando para nada, ¿no? O sea, entonces yo me acuerdo que sí me estaba leyendo algunos libros este verano que iban en consonancia con lo que yo estaba escribiendo y por ejemplo a mí me marcó mucho, y lo sabéis, Pura pasión de Annie Ernaux. Es curioso porque no eran libros de poesía, ¿eh? O sea, yo estaba, a lo mejor me han marcado más libros, narrativos, vamos, bueno, en el caso de Annie Ernaux, ¿no? Que es esa autoficción que hace ella, pero sí recuerdo cómo Annie Ernaux describía esa espera desgarradora, ¿no? Porque ese libro es una espera, es la historia de una espera. Recuerdo también el de Zweig, ¿cómo se llama? Carta a una desconocida, que también, que para mí eso es, como lo definí una vez, como la historia de una mujer que espera que un hombre la reconozca. Bueno, va un poco en consonancia, no sé si habéis leído estas obras, pero bueno, es verdad que llevándolo al terreno de lo lírico, pero al final trata temas similares. Y también el de Natalia Ginsburg. Y también el de Natalia Sí. Ginsburg, el de eso, y eso fue lo que pasó, aunque ese me lo leí un poquito más tarde, pero también iba como todo, Como todo consonancia, relacionado, sí. Es cierto que el hecho de que tenga un hilo conductor y que esté contando una historia, ¿no? Que tenga ese carácter narrativo, a lo mejor eso hace que sea menos lírico. Ahí hay gente, bueno, muy que son muy antinarrativos dentro del campo de los poetas, y a lo mejor eso diría pues que, no sé, dirían que a lo mejor pierde valor el poemario, no lo sé. También hay muchos poemarios que son simplemente compilaciones de poemas o que hay una temática, pero cada poema, digamos, que lleva su propio orden, no hay un orden como tal. Pero bueno, a mí me pedía esta estructura. De hecho, cuando yo decidí la estructura, para mí tuvo sentido todos los poemas que había escrito antes, ¿no? Era como, vale, entonces realmente esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí. Fue como que los fui ordenando. Pero fue un poco de un día para otro, ¿no? Sí, y luego a mí me gustaría hablar de dos cosas en realidad. Uno es, no sé si quieres hablar un poco más de la estructura que tiene, porque Vale, creo que tiene una porque no lo hemos comentado tiene una bien. serie de elementos que a mí me parecen muy interesantes y no, pues toda la parte del principio, el glosario, me parece como muy bonito y que termina de complementar todo lo que luego viene después. Y luego quiero que hablemos también de la forma física, que creo que es también un tema muy bonito. Sí, sí. Bueno, sí, a ver, empieza. Y esto también igual fue como una cosa que me ocurrió un día y os lo pasé y me dijisteis que... Sí, de hecho, me volvisteis loca. cuando nos Cuando me pasó, dije que, pero cuando nos pasó esto fue como... Porque yo creo que tenías dudas de si incluirlo o no incluirlo y fue como, sin dudar sí, porque es o sea, sí. fantástico. No, empieza con un... Bueno, yo lo he llamado no glosario, a todo le he puesto el no primero porque al final esto es la no historia. Hay una cosa que tiene este libro y es que como yo juego con la idea del punto y el punto no está, el punto... Entonces no hay mayúsculas, no hay puntos, solo hay un punto, ¿no? En determinado momento del libro, que es el punto de pérdida. Y entonces empiezo con ese no glosario en el que defino lo que es un casi algo y lo que es un no algo. No, esto según me he inventado yo, quiero decir aquí. Sí. Lo del casi algo ya os digo que hay gente que lo define más como lo que yo considero un no algo. Y aquí le queríamos meter unas... Pues que no sé si se va a ver. Si no, pero luego pondré un vídeo donde se vea bien todo esto porque foto. De verdad que es muy bonito, claro, y merece la pena. Yo le quería meter unas gráficas porque al final estaba dentro de la definición, ¿no? Yo juego con la idea de la asíntota, ¿no? ¿No? Que es al final esa línea, ¿no? O sea, esas dos líneas, la asíntota y la función, que nunca se tocan, ¿no? Pero que van de forma paralela, ¿no? Y no me salía, yo no sabía hacer eso, yo soy muy de letras. Y bueno, al final luego con las chicas de la editorial sí que conseguimos hacer, bueno, que fueron ellas, la verdad, las dos gráficas que salen en el libro y que son una maravilla. A mí me encantaron cuando me las propusieron. Y bueno, pues está este no glosario y luego pues tenemos una especie de, lo llamo no manifiesto o justificación innecesaria, que bueno, habla un poco de cosas que hay en el poemario que obviamente no es... bueno, no sé, para mí era obvio, pero aún así lo quería recalcar, ciertas cosas. Y luego ya empezaría lo que es el poemario. Entonces yo lo he ido dividiendo como en partes de una historia, pero he empezado por el final. La primera parte se llama Memoria de una ausencia, ¿no? Es como ese momento en el que se recuerda aquello no vivido. Entonces empieza con el recuerdo y
Y bueno, en cuanto a estructura que me decía también Lucía, hay poemas que están escritos con la tipografía normal, ¿no? Quiero decir, y que están alineados a la izquierda, ¿no? En el margen izquierdo, ¿no? Como diría cualquier poema, no sé que lo pongas Sí, en letra redonda sí, y con la alineación a la eso, izquierda. gracias. Pero a veces están antecedidos o a veces... Intercalados casi. Sí, yo a veces hago como un pequeño prólogo, o a veces intercalo, o a veces al revés, hago como un pequeño epílogo al poema que suele ir en el margen derecho y en cursiva. Y a veces le pongo ahí un titulito, ¿no? Porque es como ese sentimiento que tiene la voz poética en el momento en el que se desarrolla este poema, ¿no? Entonces el primero, por ejemplo, se llama Una declaración y dice lo que en su momento escribo en mi voz, te escribo ahora, desde la certeza indeleble de mi pecho llagado. Entonces es como una especie de previo, ¿no? A lo que va a venir ahora, que es el poema en sí, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues va pasando a lo largo de cada capítulo. El segundo sería Encuentro, que lo he llamado Encuentro / Anhelo, porque al final se sigue viviendo desde el recuerdo. Es el momento en el que pues estas dos soledades, ¿no? Que pueden ser nuestros dos protagonistas, digamos, se encuentran. Y bueno, pues yo lo defino también como un encuentro que es un relámpago, que es una conexión tremenda, ¿no? Y bueno, pues el primer poema de hecho se llama En el relámpago. Y después de ese encuentro, que además ocupa bastante en el poemario, hay bastantes poemas en la parte de encuentro, nos iríamos al punto de pérdida. El punto de pérdida es el momento de confluencia, ¿no? Después del encuentro, pues parece que esos dos cuerpos se van atrayendo uno al otro y entonces confluyen en un punto. Ese punto puede ser un beso, puede ser... Es algo, puede ser un beso, un abrazo, una palabra, pero es ese algo que hace ver que realmente hay un interés por ambas partes, ¿no? Que para mí esa es la diferencia con el casi algo, porque con el casi algo nunca sabes si la otra parte también tenía el interés, pero en este caso sí que se deja ver, ¿no? Entonces, bueno, pues está el poema Punto de pérdida y tenemos el punto de pérdida, ¿no? Que aquí no sé si se va a ver, pero sí que sale, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que juego mucho con el espacio en blanco. A partir de aquí hay momentos en los que en las páginas a lo mejor hay páginas que están casi en blanco, pero bueno, tal vez por lo que viene a continuación, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la espera. Sí. Claro. O sea, el espacio en blanco te hace esperar al texto que tiene que llegar y que tú sabes que tiene que llegar o que esperas que llegue. Sí, efectivamente, ¿no? Porque después de ese momento de acercamiento se espera algo más. Se espera que continúe, ¿no? Se espera una confluencia. Pero como no llega, pues lo que ocurre es la cuarta parte, que es la que me he llamado silencio o desespera, ¿no? Esa espera desesperada, esa espera en desesperación, ¿no? Y empieza con el poema Silencio, que a mí Precioso, pero me precioso. gusta. O sea, me cuesta decir que me gusta un poema mío, pero es verdad que Silencio es un poema al que le tengo mucho cariño y que de hecho es de los primeros que ya estaban escritos de antes. Sí. Este poema lo había escrito bastante antes que el resto de poemas. Yo creo estaba que es ahí. de los primeros que nos mandaste. Sí. Entonces para mí tenía mucho sentido que estuviera aquí. Y a partir de aquí hay muchas no, hay partes que están en las que vemos mucho espacio en blanco, porque es el momento de la espera, de esa espera desesperada. Se identifica la espera con el horror, ¿no? Ese sentimiento de no me lo puedo creer, ¿no? De qué horror, qué horror, qué horror. Porque se empieza a ver que esa espera no conduce a ningún lugar, ¿no? Para mí es ese momento, ¿no? El que te das cuenta de que la espera que se está manteniendo, por si acaso, realmente no va a conducir a nada. Entonces, pues aquí hay algún verso, ¿no? Como el de está la crueldad y luego está tu silencio, y después un gran espacio, y luego más cruel que la espera, tu silencio. Me encanta. Es que es demoledor, me encanta. ¿No? Entonces, bueno, y acaba con algo que yo creo que es importante, ¿no? Porque yo creo que en estas esperas al final hay un olvido de uno mismo, entonces sí que acaba con ese apartado que se llama Una confesión, y dice cuánto olvido de mí hay en esta espera. Y justo al final de esta parte, ¿no? O después de esta espera que se empieza a ver que es una espera hacia ningún lugar, hay un poema que para mí es muy importante, que además lo ha antecedido con uno de los sonetos del amor oscuro de Lorca, y se titula, el poema se titula La poeta pide a su amor que la rechace una vez por todas, ¿no? Como digamos que hay una petición a que cese esa espera, ¿no? A decir, si esto no conduce a ninguna parte, ayúdame a dejar de esperar. Y bueno, ahí está ese poema, y bueno. Y luego
ya nos iríamos hacia el final del poemario. Tenemos la quinta parte, que es vacío, ¿no? Después de esa espera, cuando ya esa espera no resuelta, pero que está claro que ya no llega a ninguna parte, lo que queda es el vacío, lo que queda es la nada. Y bueno, es esa última parte, ¿no? Esa última parte es la absoluta nada, el absoluto vacío. Ahí es donde viene la parte que os gusta a vosotras, ¿no? Ese antecedente, ese pequeño prólogo llamado Una certeza, pero cuando ya pues, la voz poética dice, bueno, ya claramente no hay nada que hacer, entonces queda la nada, y donde empieza el poema que decía Sara que le gusta mucho, lo leo. Sí, léelo, porque si lo hago yo te lo voy a destrozar. Es un poema que a mí me duele un poco, entonces no lo suelo leer, pero bueno. Dice: en mi pecho hay un corazón, en mi corazón un agujero, que ha transformado en ausencia lo que antes era cuerpo. Ahora que tú no me miras, la espera se vuelca en silencio que no llenan tus ojos. Atravesada por la carencia de tu tacto, he decidido aferrarme a mi corazón horadado y punzar los bordes del minúsculo orificio que lo trepana, con esos dedos que no besas, y estirar, y estirar, y estirar, hasta que invada la aorta, hasta que me cubra entera, hasta que me contenga él a mí y no a la inversa. Abismaré así mi propia carne y haré de mi ser un vacío. Agujero negro, hueco eterno, que nada es y todo anhela. ¿Cómo es este último? Es que no puedo, es que me parece... Entonces, bueno, sí que a lo mejor jugaba un poco con la idea de la nada, el agujero negro, el agujero, bueno, el vacío, ¿no? El hueco, que yo creo que son símbolos que se encuentran a lo largo del poemario, pero que están más presentes en esta parte. Y bueno, pues hay momentos de duda, ¿no? Hay momentos de preguntarse, ¿no? El momento este de es mejor lo que en presente simple cada uno es, o lo que en pretérito imposible pudimos haber sido, ¿no? Esos momentos de, bueno, ¿y si hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado si? Esos sí, ¿no? Que son a veces tan terroríficos. Y ya pues nos queda nada, ¿no? porque esto ya termina, y ya pues lo único que queda es el después del después, ¿no? ¿Qué ocurre después? Que ese sería el epílogo final, o lo que es el final ya al poemario, que es el preguntarse cómo lo vive la otra parte, ¿no? Realmente todo este proceso en el que ha habido tanto sufrimiento, si la otra parte realmente lo ha sentido así, o si para la otra parte pues ha sido nada, una anécdota sin más, ¿no? Y es un poco esa pregunta, ¿no? Y bueno, también habla un poco del olvido, ¿no? De ahora, pues después del vacío, lo que queda es el olvido, y ahí acaba más o menos, ¿no? O sea, ahí es donde termina. Pues termina un poco pues haciendo otra vez una referencia a lo que no va a ocurrir, o lo que como no ha ocurrido, pues ya no va a ser, ¿no? Y bueno, pues esto es. Es que, o sea, vamos a ver, es que si nos hemos convencido, yo, de verdad, es que esto es canelita en rama, o sea, y no es porque sea mi amiga, lo vuelvo a repetir, es que de verdad, a mí me gustaría también hablar un poco del tema de cómo es físicamente el libro. Aliar, la verdad es que ha hecho un trabajo excelente, o sea, me parece, sí. Es que por favor, bueno, os pondremos una foto para que lo veáis más pero de cerca. Tiene un diseño súper cuidado en todo, en la cubierta, en el interior, todo. Las guardas, o sea, os pondremos un vídeo, es precioso, porque la verdad es que ha sido un trabajo. Y creo que el juego de las dos voces, ¿no? La redonda y la cursiva, creo que está como sí, muy bien llevado a la maquetación, que al final el libro tiene unos tamaños y unos formatos y unas cosas a las que tu texto tiene tienen que acoplarse mutuamente, y yo creo que está muy bien trasladado, ¿no? Todo el juego de las dos voces, la cursiva, la redonda, creo que está muy bien hecho. Yo estoy muy contenta con la maquetación. En cuanto a la cubierta, es cierto, importante. A mí una cosa que me gusta mucho de Aliar Ediciones, que me lo dijeron desde el principio, es tú tienes que estar contenta con la cubierta, vamos a trabajar para que sea algo que te guste. Y me acuerdo que estuvimos dándole muchas vueltas a qué ideas proponer. De hecho, yo tardé muchísimo en decirles las ideas porque no sabía qué proponer. Bueno, tenías más o menos... Sí, en realidad sí que tenía una cosa ideas clara, como pero más es un tema que hablamos mucho sobre este tema. Pero yo me acuerdo que pensamos de todo. O sea, pensamos incluso en figuras alegóricas, estuve buscando fotos de puntos de sutura en pechos de gente, cosas así. Yo que sé, busqué de todo como para ver qué representábamos. Incluso pensamos en alegorías del vacío, alegorías de la espera, bueno, de todo, pero al final yo había una idea que sí que tenía en la cabeza. Yo tenía en mente un concepto espacial de Luce Fontana,
que Lucio Fontana era un artista que hacía cortes o agujeros en los lienzos y los llamaba concepto espacial. De hecho hay alguna cubierta de libros que me gustan mucho, que son los tagli, los tajos, los cortes de Lucio Fontana. No quería yo no quería un corte, quería un agujero. Entonces yo estaba pensando en los agujeros de Lucio Fontana porque se me asemejaba al título del libro, ¿no? Al punto, porque el punto al final es el agujero. Entonces yo les propuse la idea y entonces se hicieron 3 diseños de cubierta. Uno era un único agujero en el centro, que se nos gustó bastante. Sí. Luego había otro que era como un agujero cerrado y otro abierto, que Ese no era me ese. convencía tanto, y luego estaba este. Y al final este es que me gustó mucho porque me parece muy estético, no sé cómo decirlo, pero parece una constelación por una parte y luego por otra parte parece como que el punto. sí, como esos puntos se parece va. que van siguiendo un recorrido, ¿no? Y de repente hay aparece este, ¿no? Que es como una disonancia, y para mí ese es el punto de pérdida. Entonces, no sé, a lo mejor es como yo lo veo, ¿eh? Yo O no sea, sé si lo ves así. sí, a mí me transmite mejor la idea Sí. de que hay una trayectoria que tú pareces estar vislumbrando y que de repente gira hacia sí, un sitio sí. que no habías previsto. Sí, es como lo veo yo también, ¿eh? Entonces, no sé, yo estoy la verdad muy contenta, me gusta mucho además cómo queda, ¿no? El fondo blanco, el negro del agujero, me gusta también el color que han puesto en la tipografía, todo, o sea, en la letra. No sé, estoy encantada, es que estoy enamorada de cómo lo han hecho, me parece precioso y la experiencia, la verdad, con la editorial muy buena, así que muy contenta en ese aspecto. Y nada, yo es que no sé ya qué más podemos deciros para que os animéis a leer este poemario, porque de verdad que, o sea, obviamente somos amigas de Nuria y la queremos muchísimo, pero de verdad que yo creo que es un poemario que merece la pena al que le dediquéis un poco de tiempo, porque creo que tiene la capacidad o la potencialidad de tocaros y llegaros, y yo creo que eso es lo que uno debería esperar de un libro, ¿no? Sí, más de poesía. Y quería comentaros que si estáis en Madrid, el martes 24 a las 7 de la tarde va a ser la presentación del libro. La vamos a hacer en la librería Tipos Infames y lo va a presentar conmigo mi amiga María Alemani, que es profesora de lengua y literatura. Creo que va a hacer algo muy bonito, seguro, porque ella habla maravillosamente, con lo cual sí que os animo a que si estáis por Madrid y os pilla cerca y os apetece, que os acerquéis, pues para ver un poco la conversación que vamos a tener. Y bueno, nada, que gracias a vosotras por este vídeo, No, a ti. que yo Era todavía estoy procesando lo que me era habéis dicho. muy necesario que hiciéramos Mucho. este vídeo. Es que de verdad que, o sea, es volver a lo mismo, pero es que me gusta mucho. Nada más, creo que cuanto más... Porque la primera lectura, al final lo que te llega yo creo que es más el contenido. O sea, la parte en la que tú entiendes el sentido del libro y como que te atraviesa más. Pero creo que las relecturas a mí me han permitido, por ejemplo, darme más cuenta de la estructura y todo el juego de las múltiples, de las dos voces, y entonces es que de verdad que tenéis que leerlo. Sí, yo es que no, o sea, me emociona un poco. No sabéis la ilusión que me hace ver el nombre de mis mejores amigas en este libro. Es que voy a llorar, ¿no? No, Sara, que yo... O sea, Sara y Espera, yo, por dentro, perdón. Sara y yo estamos viviendo todo este proceso O sea, es de que una forma como súper no emocionante. puedo sentirme más orgullosa, de verdad. Y es que es tan bueno. No sé. A Lucía se lo dijeron en la feria del libro, se lo dijo un amigo Sí. suyo, de parte que eres la madre, que bueno, En plan, mi sí, madre sí. también lo está viviendo muchísimo, pero... No sé, de Pero es verdad, que- yo me emociono. Estoy tan contenta y tan orgullosa de ella. Es que, por favor, no sé, leedlo. Además es súper asequible. Es que si no estáis habituados a leer poesía, tiene el grosor justo para iniciaros en la poesía. Si estáis habituados a leer poesía, lo vais a disfrutar todavía más. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Vale. Yo os quería hacer una pregunta antes de que pasemos a físicamente el libro. ¿Puedo Vale, hacerla? sí, Vale. Claro. Es muy difícil. No.